En este video hablaremos sobre de lo que se trata las vertientes de la microeconomía. Represento al Instituto Superior Tecnológico Sucre. Objetivos. Es generar un nivel de satisfacción o utilidad, debido a que las personas tienen un presupuesto limitado, que este depende de los ingresos que dispongan. Las empresas requieren lograr más estabilidad económica entre los ingresos totales y ingresos económicos. Introducción. La presente información se requiere a los siguientes estudios, que va enfocado a las vertientes de la microeconomía, las cuales son: teoría del consumidor. Analiza la preferencia del consumidor. Restricción presupuestaria y consumidor presupuestal. Curvas de indiferencia y precio de bienes. Curva de oferta y curva de demanda. Teoría del productor. Se enfoca en funciones de producción. Maximización de beneficios. Curva de costes. Estructura de los mercados. Son modelos de competencias perfectas, competencias imperfectas, monopolios, oligopolios. Competencias monopolísticas. Las teorías del consumidor abarcan los siguientes temas. Primero, preferencias del consumidor. Están determinadas por aquellos bienes y servicios que otorgan una utilidad a las necesidades que los consumidores tienen, siempre teniendo en cuenta sus respectivas restricciones. Restricciones presupuestarias, de rectas de balance, de distintas combinaciones de bienes, pueden ser consumidas por un individuo, partiendo de una recta o presupuesto, y unos determinados bienes. Función de utilidad. Es una función de utilidad que mide la satisfacción o utilidad obtenida por un consumidor cuando disfruta de vía consumo de. Son combinaciones de bienes representados como conjuntos de puntos en el espacio, para los cuales la satisfacción de un consumidor se identifica. Tipos de bienes. Hace referencia a cada tipo de elementos físicos que de alguna manera satisfacen las necesidades. Por lo tanto, tenemos bienes según su grado de escasez, su función, su grado de la facilidad de acceder en ellos. Bienes según su grado de transformación. Podemos distinguir entre bienes intermedios o bienes finales. Bienes intermedios son bienes que se utilizan para producir otro tipo de bienes, es decir, su vida no está acabada en el ciclo productivo. Por ejemplo, la harina, ya que después nos serviría para producir pan. Bienes finales, si están ya preparados para ser consumidos, por ejemplo, el pan. Bienes según la renta. Podemos distinguir de los bienes según podemos diferenciar en este apartado: bienes normales y bienes inferiores. Bienes normales. Su demanda aumenta porque aumenta la renta de las personas. Se da en la mayoría de los bienes. Por ejemplo, unos zapatos. Dentro de los bienes normales debemos distinguir bienes según su facilidad de acceso. Podemos distinguir entre bienes públicos, privados y de propiedad privada. Bienes públicos son los más accesibles porque pertenecen a la sociedad en general, por ejemplo, un colegio. Bienes privados son los menos accesibles porque solo pueden ser utilizados por sus diseños, por ejemplo, una casa. Bienes de propiedad privada son bienes de dueños particulares, pero distinguidos a ser utilizados por el público en general, como por ejemplo un hotel. Los bienes de lujo o superiores. Su demanda aumenta de manera más rápida que lo hace la renta de los consumidores. Se da sobre todo en los servicios de ocio. Los bienes de primera necesidad. Su demanda crece a un ritmo menor a lo que hace la renta de los consumidores, por ejemplo el pan. Bienes inferiores son aquellos cuya demanda disminuye mientras que la renta de los consumidores aumenta.
Bienes según funcionalidad. Podemos distinguir entre bienes de consumo, bienes intermedios y bienes de inversión. Bienes de consumo hace referencia a los bienes que utilizamos día a día, por ejemplo, una moto, ir a algún restaurante, una casa. Bienes de inversión, también conocidos como bienes de capital, bienes de equipo o bienes de producción, son aquellos que sirven para obtener un beneficio posterior de ellos. Por ejemplo, si nos compramos un ordenador porque es necesario para nuestro trabajo. Monopolio. Es una situación en la que un pequeño de números productores compiten entre sí, incluso colaboran en diferentes circunstancias. Cuando en un mercado participan un reducido número de productos, estamos en presencia de un oligopolio. Oligopolio. Es una situación en la que un pequeño de números productores compiten entre sí, incluso colaboran en diferentes circunstancias. Cuando en un mercado participan un reducido número de productos, estamos en presencia de un oligopolio. Competencia monopolística. Es un tipo de competencia imperfecta, donde existen muchos vendedores o oferentes de productos similares pero no homogéneos. Los vendedores. Conclusión. Las vertientes de la microeconomía se centra en los bienes o servicios, oferta, demanda y curva de precios. Curva de costes. Es la relación entre la producción y el coste total, mediante el cual el coste fijo se exige tal el que minimice el coste total, medio para cada nivel de output. La estructura de mercados abarcan los siguientes temas. Modelo de competencias perfectas. Es una estructura de mercado teórica en los que se cumplen los siguientes criterios. Primero, todas las empresas venden un producto idéntico. Segundo, todas las empresas aceptan precios, es decir, no pueden influir en la existencia de sus mercados en el producto. La participación de mercados no influye en los precios. La teoría del productor abarca los siguientes temas. Función de producción describe lo que es técnicamente variable. Cuando la empresa abarca eficientemente la producción, se logran los efectos de corto plazo, que se refiere al periodo de maximización de beneficios. Es el proceso a corto o largo plazo, entre el cual una empresa puede determinar el precio, la entrada o los niveles de producción, que conducen a la mayor curva de oferta. Representa la cantidad entre el bien o servicio que los consumidores están dispuestos a ofrecer y su precio de mercado. De demanda. Es la gráfica que representa la relación entre un precio de determinado bien o servicio y el nivel o cantidad de demanda que los consumidores aceptan. Estudia el efecto de los precios